Buenas tardes, estamos por iniciar en este momento, entonces, RIUS responde, en breve, mientras todos se están presentando, en breve vamos a dar comienzo entonces a este vivo de Instagram a partir de RIUS editorial, en este caso RIUS responde. Mientras se van presentando, les voy comentando un poco cómo va a ser la modalidad de lo que es la jornada de hoy. En primer lugar, los saludo. Una nueva oportunidad, una nueva edición de RIUS Responde. En esta ocasión me encuentro en representación de la revista Temas de Derecho Laboral y de la Seguridad Social, la cual codirijo con el doctor Toselli. Tengo el placer en esta oportunidad de dialogar con la doctora Nadia García, a quien en breve la voy a estar presentando con mayor detenimiento, pero a medida que siguen avanzando, se siguen presentando, ingresando a este vivo, les comento además de cuál va a ser el tema de hoy, ¿sí? Referido a este programa que recientemente ha lanzado ANSES, la Administración Nacional de la Seguridad Social, relativo al reconocimiento de aportes por tareas de cuidado. Le voy a estar dando la bienvenida a mi colega, a la doctora Nadia García, especialista en Derecho de la Seguridad Social. La doctora García, a su vez, es doctora en Previsión Social y Derechos Humanos, además de ser docente de grado y de posgrado. Hemos tenido ya varias oportunidades para compartir algunos de sus artículos, valiosos aportes en la revista y en la RIUS Online. Y recientemente también la doctora ha publicado una obra de su autoría, un manual sobre derecho de la seguridad social. Bien, voy en principio, para dar comienzo un poco a la charla de hoy, voy a dejarles acá un pequeño mensaje que ustedes podrán tener entonces y podrán observar constantemente a los efectos de en su oportunidad. Si tienen alguna duda o quisieran hacer alguna pregunta, serán bienvenidos entonces a sumarse. Les pido que las escriban en el chat y después, al finalizar la charla, en la medida que el tiempo nos lo permita, evacuaremos todas aquellas preguntas teniendo en consideración especial cuáles son los temas centrales. Algunos seguramente habrá oportunidad de ir compartiendo, ir desarrollando a lo largo de la charla, y después, si nos queda algo que, repito, este es un tema sumamente interesante, sumamente novedoso, que ha despertado muchas inquietudes, así que si nos queda tiempo para analizar alguna pregunta concreta, lo estaremos haciendo. Mientras se siguen sumando, la verdad que veo mucha gente que está aprendiéndose. El último aviso, después ya le doy la bienvenida a Nadia, que ahí la veo en pantalla. Gracias, Nadia, por estar con nosotros. Las últimas cositas vinculadas sobre todo con la editorial, con RIUS, para todos aquellos interesados sobre estos temas, para seguir profundizando este tema en particular y otros temas vinculados con el derecho laboral y de la seguridad social. Tengan en cuenta en especial este mes, que es el mes del abogado, con todo lo que ello conlleva, tanto para los que son profesionales como para aquellos que seguramente también están sumados a esta transmisión y están en los últimos pasos para recibirse, para terminar la carrera, así que bienvenidos. La editorial entonces durante este mes va a ofrecer un montón de descuentos, sea para suscripciones, sea para adquirir ebooks, sea para adquirir libros en formato papel, así que bienvenidos sean a lo que es esta gran familia de RIUS. Ahora bien, habiendo hecho todas las presentaciones del caso, sin más preámbulo, Nadia, espero que vos me estés escuchando bien, espero poder escucharte bien. Te escucho muy bien, gracias por la presentación, gracias por la invitación, gracias a todos los que saludan ahí en el chat. Y bueno, arranquemos cuando quieras. Arranquemos. Bien, sin más preámbulos, contanos un poco
¿en qué consiste este proyecto que recientemente ha sacado el gobierno a través de ANSES y este último decreto que de alguna forma, por un lado, depura algunas interrogantes y por otro lado, vos ahora nos vas a explicar, también genera otras nuevas interrogantes? Un poquito para empezar, y siempre me gusta decir cuál es antes de empezar con el decreto, que sé que quizás es lo más importante, me gusta decir cuál era el contexto en el que se dicta, ¿no?, este decreto, que no es casual ni cayó de la nada misma, sino que desde lo que es el sector previsional y todos los que hacemos previsional, veníamos hace tiempo reclamando una medida de este tipo, quizás un poquito más amplia que la que hace el decreto, que ahora vamos a ver por qué, pero veníamos sosteniendo la necesidad de que se reconozcan tareas domésticas y de cuidado, no solo de cuidado. Y esto tiene una razón de ser fáctica que se da en el mercado laboral y de la que muchas veces me han escuchado hablar y de que muchas veces he escrito, relativa a lo que la mujer enfrenta en el mercado laboral y que obviamente después proyecta sus efectos en el sistema previsional. Esto lo podemos ver, pero agarrando cualquier índice del INDEC y vemos que 4 indicadores, yo siempre digo, son los fundamentales para darse cuenta qué es lo que enfrenta la mujer en el mercado laboral. El primero, que es la tasa de actividad, que para mí es de las más importantes porque muestra la presencia de la mujer en el mercado laboral, tiene un 20 puntos porcentuales es la brecha entre hombres y mujeres. Es decir, la mujer participa menos en el mercado laboral. ¿Porque no quiere? No, claramente no, porque no puede. Entre quienes participan, es decir, la tasa de empleo, que es quienes están empleados sobre la población total, esa brecha se traspola, es decir, también es de 20 puntos porcentuales. Sin embargo, algo que es anecdótico es que, siendo menos en el mercado laboral, es decir, participamos menos del mercado laboral, estamos más precarizadas. Esto es, las tasas de desocupación y subocupación son más altas para las mujeres, aún participando menos. Es decir, participamos menos del mercado laboral y estamos más precarizadas. ¿Y eso por qué nos interesa? Porque todos los que hacemos previsional sabemos que, primer requisito, densidad de aportes, ¿sí? Es decir, cantidad de años de servicio con aportes. Segundo requisito de un régimen contributivo que va a repercutir en las prestaciones, ingresos. Si consideramos solo la actividad principal, cualquiera sea su jerarquía, categoría, existe una brecha entre hombres y mujeres considerando cualquier actividad de 22,4 puntos porcentuales. Esta brecha trepa a los 41 puntos porcentuales entre trabajadoras y trabajadores no registrados. Es decir, que la brecha es peor para quienes trabajan en peores condiciones. Y colocan a la Argentina dentro de los 10 países con ingresos altos más desiguales del mundo. Son cifras más altas que las que establece la OIT. Todo esto que nosotros venimos diciendo, menor participación en el mercado laboral, mayor precarización, más probabilidad de acceder a un trabajo no registrado, menores ingresos, son todas cuestiones que van a atentar contra las aspiraciones de esta trabajadora cuando quiera acceder al sistema previsional. Y en 2 aspectos. El primero, la brecha de acceso. Y el segundo, el monto de las prestaciones a las que acceda entre quienes logran acceder. En cuanto a la brecha, hay un indicador que el propio decreto releva, que justamente las moratorias, que si bien no tuvieron por finalidad ser una medida de género, la realidad es que el efecto lo fue. Si ustedes miran el propio decreto, dice que en el acceso de los 3,6 millones de personas que accedieron al beneficio por la utilización de moratorias, 2,7 son mujeres. Esto representa el 75%. ¿Qué nos está mostrando esto? A las mujeres nos cuesta más alcanzar los 30 años de servicios con aportes. Y en cuanto a Sí, básicamente, entonces, perdóname que te interrumpa, básicamente lo que vos estás poniendo en evidencia con números es algo que se vive cotidianamente, que por ahí muchas veces uno lo conoce, pero no al nivel que vos lo estás planteando, y pone justamente en evidencia entonces estas 2 problemáticas vinculadas con algunas referencias que ya desde hace tiempo que se vienen señalando, las nociones del techo de cristal, la noción de la cuestión de género y la dificultad entonces, que en definitiva, ahí puntualmente, y esto después seguramente va a derivar para alguna pregunta en este tema, la moratoria de alguna forma pone más en evidencia esto y no termina siendo la respuesta satisfactoria. No, tal cual, pero nos está mostrando cómo todas esas cuestiones, menor acceso, menores ingresos, incluso la división sexual del trabajo, que implica que todas las cuestiones asociadas a lo femenino, tareas domésticas, de cuidado, incluso enfermería, siempre fueron no remuneradas. Cuando se incluyeron en el trabajo remunerado, lo fueron en forma precaria, con la consiguiente afectación también de derechos previsionales, que obviamente sabemos que es un sector en el que estamos sobre representadas. Y esa misma brecha también nos va a hacer, solo respecto, que esto es importante a la luz del decreto,
la brecha no se manifiesta solo en el acceso a las prestaciones. Entre quienes acceden, la brecha también implica menores ingresos pasivos, es decir, esa misma brecha que teníamos en el ámbito laboral va a reflejar sus efectos en el sistema previsional. Conforme datos abiertos del ANSES para el primer trimestre del 2021, en el rango de edad de 60 a 64, la brecha de ingresos entre pasivos hombres y mujeres es de 34,48 y en el rango de edad 65 a 69, 27,5. Es decir, este es el contexto en el que desde nuestro sistema previsional, de quienes consideramos que el género es transversal a todas las materias, venimos sosteniendo la necesidad de este reconocimiento. Y Argentina no es pionera en esto, que esto es interesante decirlo para saber cómo está en el tema de la región. Y por ejemplo, Bien, claro. ¿Cómo surge esto? esto nosotros cuando lo sosteníamos decíamos, no estamos pidiendo algo descabellado, esto ya pasa en toda la región, ¿sí? ¿Cuál es el mecanismo? Este mecanismo de cómputo ficto, es decir, de reconocimiento de tareas de cuidado a cambio de años de servicios con aportes, después vamos a ver la salvedad entre servicios y aportes, que no es lo mismo, lo utilizaron Bolivia, Chile y Uruguay. En el caso de Chile, hay que aclarar, todos sabemos, y a quienes no les cuento, es un sistema de capitalización, es decir, que no establece una densidad de aportes como requisito, sino la edad, 60 o 65, a partir de esa edad la persona puede optar por retirarse o seguir capitalizando. Entonces, en esos casos, lo que hace el sistema, lo que es el Estado, participa a través de lo que se denomina pilar solidario. Y lo que se hace es reconocer un bono dinerario por cada hijo a la mujer, que se va a adicionar a lo que paga la AFP, este sistema de administradoras como los que tuvimos nosotros privada, o a lo que paga el Estado a través de esta pensión básica solidaria. En el único caso que se reconoce, al igual que en nuestro caso, o sea, reconocimiento de años por tareas de cuidado, es en un régimen que hoy, si bien está transferido al régimen previsional, al BPN, lo que es el régimen previsional, el sistema previsional nacional, por decirlo de alguna forma, es para una caja para empleados públicos, que en ese caso se establece que cuando la mujer tenga 20 años de cotizaciones, solo en ese supuesto se reconocerá un año de servicios por cada hijo nacido con vida y 2 en el caso de viudez. Uruguay, por ejemplo, desde el año 2009 establece el cómputo ficto por hijo de un año por cada hijo nacido con vida, hasta un máximo de 5, esto es una gran diferencia. Brasil, Bien. por ejemplo, reconoce 5 años a todas las mujeres y no condicionado a la existencia de hijos, ¿sí? Va más allá. Y el caso de Ecuador es muy interesante porque es el único de la región que reconoce las tareas domésticas y de cuidado, ¿sí? Y lo establece en su propia constitución. El artículo 34 de la Constitución de Ecuador establece que el Estado garantiza el goce íntegro de los derechos de la seguridad social, que incluye a quienes trabajan en los hogares. Es decir, va más allá de lo que... Tiene Exactamente, rango... reconocen más derechos, a diferencia de que, seguramente este tema lo vas a plantear en algún momento, a diferencia de lo que hace nuestro programa ANSES, que, digamos, pone como anclaje, como pilar el tema de haber tenido hijos, ¿sí? Exactamente. Y deja de lado, a diferencia de lo que pasa, como vos me señalás, en Ecuador, la tarea realizada a nivel doméstico. Exactamente, exactamente. Bien. Les decía que lo que falla Ecuador es que obviamente el régimen requiere una afiliación y la afiliación es muy baja porque las prestaciones a las que acceden son bajas y casi terminan siendo las mismas que el sistema no contributivo. Por ende, la realidad es que en la práctica falla. Pero en la teoría Bien. es el único de la región que reconoce y en forma constitucional las tareas domésticas y de cuidado, es decir, las tareas de aquellos que trabajan en sus hogares. Es en este contexto, tanto en cuanto al mercado laboral como en este contexto en cuanto a la región y a la necesidad que todo el mundo reconoce respecto al reconocimiento de estas tareas, que surge este decreto. El decreto 475 viene a materializar este programa que fue previamente anunciado, quizás hubo alguna diferenciación después en la implementación real entre lo que se había anunciado y no, pero bueno, vamos a tratar de a poquito de ver qué es lo que reconoce y a quién se lo reconoce. Primero, y para empezar, o sea, va a modificar la ley 24241, que eso para los abogados no es un dato menor, ¿no? Y que si bien es una medida necesaria, que quizás se queda a mitad de camino, todo lo que vamos a ir contando, o por lo menos para mí, la realidad es que estamos modificando una ley por decreto, ¿no? Y muchas veces me consultaron, pero ¿por qué lo hicieron por decreto? Quizás por la urgencia en base a qué, esta sería la pregunta, cuando en realidad esto lo venimos pidiendo y quizás hubiera requerido un debate mayor en el Congreso. Pero bueno, como siempre decimos, este tipo de medidas siempre son bienvenidas.
Va a establecer que al solo efecto de obtener el mínimo de servicios y aportes requeridos para la PBU se va a reconocer. En primer lugar, 1 año por cada hijo nacido con vida, es decir, primer requisito. Se le va a reconocer, y este es un dato importante, a la mujer o persona gestante en este caso. Vamos a ver que después hay una diferencia con la adopción. A la mujer o persona gestante, 1 hijo por cada hijo nacido con vida. Debe haber nacido con vida. El otro día me preguntaron en otra charla, ¿y si nació y vivió 15 minutos, media hora, 2 horas? No existe diferenciación, por lo que un principio general que nosotros siempre aplicamos, no diferenciar donde la ley no lo hace. La ley requiere que haya nacido con vida. Perfecto. Se reconoce a la mujer o persona gestante. La resolución, que es una resolución que saca la ANSES, la 154, que va a establecer aclaraciones y reglamentación de este decreto, va a disponer los requisitos para su reconocimiento. Dice que debe estar acreditado en el ADP, que es este sistema de administración de datos personales que establece el ANSES. Es decir, que la persona que lo solicite, si el vínculo no estaba ya relacionado, porque son relaciones vigentes o no vigentes, porque puede ser que una mujer actualmente no tenga esa relación registrada en ANSES porque sus hijos ya son adultos, entonces no necesitaba cargarlo en este momento. En esos casos deberá acreditarlo con el acta de nacimiento. Hoy por hoy todo ese tipo de partidas se obtiene en forma digital, así que no tenemos mayor problema. En los casos que se trate, esto es bien, digamos, práctico u operativo de ANSES, pero en los casos que se trate de relaciones existentes que tengan marca en ADP, N, que es legajo nuevo, lo denomina ANSES, o X, que quiere decir que acreditó el dato en el RENAPER, el trámite continuará aun cuando la persona no presente acreditación de ese vínculo, porque ese vínculo ya estaba acreditado en otro organismo o a través de este famoso legajo nuevo. Bien, no hace falta, se entrecruzan los datos y sería suficiente. Eso debiera ocurrir. Ustedes me preguntan a mí, mi consejo es que lo lleven. Pero claro, sí, está bien. Exactamente, pero la circular, que es, les digo el número, la circular es la circular 36 del 21, expresamente establece que en el caso de tareas de cuidado, cuando la relación esté identificada como N o X, no deberá requerirse. En el segundo caso es hijo o hija adoptado, ¿sí? En este caso, obviamente, también debe estar acreditada la relación en el ADP a través de la sentencia que declare la adopción debió haberse adoptado mientras sea menor de edad, el niño o niña, y solo se reconoce a la mujer, ¿sí? Acá no persona gestante, porque no hay forma, es solo a la mujer, y eso va a ser un dato importante para después. A partir de allí, la ley reconoce adicionales. El primer adicional es el caso de que ese hijo o hija adicional quiere decir que se va a acumular a la situación anterior. Si ese hijo o hija, natural o adoptado, tuviera discapacidad, se reconocerá 1 año más adicional. ¿Cómo pruebo la discapacidad? Primero, certificado único de discapacidad, el famoso CUD, da cuenta de la discapacidad en todo el territorio nacional. Segundo, certificados emitidos por organismos competentes de las provincias. Tercero, acreditar el derecho a una jubilación por invalidez. Y el último, que se acredite haber percibido asignación familiar por hijo con discapacidad, sea por ANSES o por las ex cajas de asignaciones familiares. Eso da cuenta de la existencia de discapacidad para sumar este adicional. El otro adicional, que también trajo así como varios comentarios, es que se haya percibido por ese hijo o hija, en cualquiera de los supuestos y también adicional, acumulable a toda la situación anterior, asignación universal por hijo. En este caso, el adicional, que es el más alto, es de 2 años. Se requiere que se haya percibido, en realidad dije mal, que se haya liquidado la asignación, aún cuando no se haya percibido, no importa su estado de rendición. Basta que haya tenido 12 meses continuos o discontinuos de liquidaciones de asignación universal por hijo, para que se computen. En el único caso que no se van a computar es cuando se encuentre suspendido el periodo porque la titular, mujer o persona gestante, no dio cumplimiento a alguna de las condicionalidades que prevé la asignación universal por hijo para su liquidación. Respecto a cuáles son los motivos en que se incluye como adicional la asignación universal por hijo y no, por ejemplo, otras asignaciones, por ejemplo, contributivas, el decreto establece cuál es su fundamento, dice que se trata de un sector aún más vulnerable y que muchas veces, para dar cumplimiento a las condicionalidades previstas para mantener el derecho a la asignación universal por hijo, a la mujer le cuesta más todavía insertarse en el mercado laboral ante la imposibilidad de dejar a sus hijos al cuidado de otras personas. Eso es lo que da fundamento para el reconocimiento de este adicional que, como les dije, es el más alto.
A partir, bueno, algo importante que también me han preguntado mucho es no existe tope. Es decir, que la persona va a computar los años por la cantidad de hijos que tenga, ¿sí? Y todas se van a ir acumulando, de forma tal, si yo tengo 10 hijos naturales que no tienen discapacidad y por los cuales no percibí asignación universal por hijo, voy a computar 10 años. Si esos hijos son adoptados, voy a computar 20 años. Y además, si por alguno percibí asignación universal por hijo, tiene discapacidad, voy a seguir acumulando, ¿sí? Es decir, que no existe tope a diferencia de Uruguay o a diferencia incluso de lo que se había dicho al momento de anunciar el programa. No Bien, tiene... sí, sí, sí. Cuando salió generó muchas interrogantes, salió por todos los medios y sin embargo faltaba aclarar esto, así que está muy bueno que lo menciones. Bien, Sí. De hecho, mucha gente se quedó con que no, pero existía un tope de 3 años. La realidad es que hoy en el texto del decreto no existe ese tope. bien, La bien, bien. resolución... Sí. Perdóname, te hago otra consulta, por ahí para los que están más afilados en el tema previsional. Uno normalmente escucha y se plantea acerca de, bueno, yo si en teoría tuve una historia laboral más o menos activa, podría llegar a computar años de servicio, no solo para acceder a la PBU, sino para acceder después a la famosa PC y a la PAP, ¿no? Dependiendo de cómo ha sido mi historia laboral. ¿Cómo es la repercusión de estos años si se aplica para alguno de los complementos, si es solo para la PBU? Ahí vamos. Eso lo aclara específicamente la resolución 17. Ya de por sí el decreto lo dice, pero en la resolución no quedan dudas. Es a los efectos de la PBU. ¿Qué quiere decir? Que no se van a computar ni para la PC ni la PAP. Esto es importante que se entienda. Tampoco en el caso de reconocimientos para el retiro por invalidez y la pensión por afiliada en actividad. Es solo para lograr el mínimo de servicios requeridos para acceder a una jubilación, lo que conocemos nosotros más, más técnico, la PBU. Es Sí, decir, la famosa mínima que uno suele exactamente. escuchar también. Bien, Sí, lo mínimo de servicio, no quiere decir siempre lo mínimo, porque si la persona tiene 29 años de servicio y un hijo y computa solo uno, quizás no termine en la mínima. Pero mm, ese año no se le va a computar para el cálculo de la prestación compensatoria ni de la prestación adicional por permanencia. De forma tal perfecto. que no va a ser lo mismo el haber de quien llega a los 30 años de servicio con aporte, de quien hace uso de este reconocimiento de tareas de cuidado. Y eso es importante decirlo porque claramente la medida va a lograr reducir la brecha de acceso, pero no la otra brecha a la que yo me referí en cuanto al Sí, monto. sí, sí. Económica, bien, sí, sí, se entendió. Bien, La resolución 17 de la Secretaría de Seguridad Social va a decir, primer requisito, debe tener los requisitos, vale la redundancia, es decir, tiene que tener los 60 años al momento de solicitar. Muchas personas me dijeron, pero yo cumplo pasado mañana y no me lo deja pedir. No, el sistema es automático, si no tiene la edad no le va a permitir solicitar el turno. Es decir, que todos aquellos trámites que estén en curso, es decir, y por alguna razón no se probaron los 30 años de servicios con aportes, pero que haciendo uso del decreto sí le daría el derecho, ANSES los va a rechazar porque se va a tener que pedir un nuevo turno a los efectos de este reconocimiento, ¿sí? Siempre la fecha inicial de pago, que es desde cuándo se va a reconocer el famoso retroactivo, no puede ser anterior al 19 de julio del 21, que es justamente cuando nace este decreto. Otra cuestión que va a determinar la resolución 17, que es muy importante, es que dos mujeres, es decir, más de una mujer puede hacer uso de este reconocimiento por el mismo hijo, ¿sí? bien. Dos mujeres, dos personas gestantes podrán hacer uso del mismo beneficio por el mismo hijo. Y lo último, que es lo que hablamos recién, que no se tiene en cuenta para... Hablando entonces de, y sintetizando cuáles son las cuestiones de este decreto, vimos que claramente es una medida muy importante, pero que adolece de algunas cuestiones. La primera cuestión, y si queremos enfocarla con una perspectiva de género y solo dirigida a la mujer, reconoce solo tareas de cuidado a favor de hijos o hijas. Es decir, no respecto de otras personas dependientes, pues que pueden ser adultos mayores, hijos, dejemos de lado los hijos, personas con discapacidad, hermanos, adultos mayores, que, por ejemplo, abuelas con nietas, que históricamente también estuvieron a cargo de las mujeres. Estas tareas no van a estar reconocidas, ¿sí? Después hay un contrasentido en el decreto mismo. Fíjense que si ustedes leen el decreto pormenorizadamente reconoce la problemática de la mujer en el mercado laboral y cómo esto provoca que llegue a la edad de jubilación con menor densidad de aportes y por ende se genera esta famosa brecha de acceso. Incluso menciona específicamente un informe del INDEC sobre el uso del tiempo que releva que el 76% de las tareas domésticas es realizada por las mujeres y que el 89% de las encuestadas dice ocupar más de 6 horas diarias en esas tareas, pero luego no las reconoce. Es decir, que la medida así planteada, si bien es
muy importante y va a permitir que muchas mujeres accedan. Está estimado que más de la mitad de las mujeres que hoy tienen edad jubilatoria no van a poder acceder. ¿Por qué? Porque no se reconocen tareas domésticas y porque no tuvieron hijos, porque no quisieron o porque no pudieron. Si nos dejamos de lado el tema de la mujer, va a haber un tema constitucional importante que está dado porque no reconoce las tareas de cuidado en el caso de familias compuestas, por ejemplo, por 2 hombres, ¿sí? Es decir, por personas del sexo masculino o no gestantes. Y esto entra en colisión, además de con muchos convenios con jerarquía constitucional, dentro de nuestra normativa interna, con el artículo 42 de la Ley 26.618 de matrimonio igualitario, que establece que nada en el ordenamiento jurídico podrá ser interpretado como un menoscabo en el ejercicio de derechos en virtud del sexo de los contrayentes. Y acá fíjense que 2 mujeres que adoptan un hijo, ambas pueden hacer uso del reconocimiento por ese hijo o hija. Mientras que un matrimonio compuesto por 2 hombres, ninguno podrá hacerlo. Y claramente ese hijo o hija alguien lo cuidó. Así que yo creo que acá deja abierta un importante tema, un importante planteo de inconstitucionalidad. Sí, sí, es decir, como vos bien señalás, la normativa resalta, pone en evidencia una problemática, pone de manifiesto también el inicio o la activación de un mecanismo que podríamos denominar acciones positivas, pero en el específico ejemplo que vos desarrollás, parecería tener un efecto inverso generando una discriminación para los hombres no gestantes. Tal ¿Sí? cual, cuando no era necesario. ¿Por qué? Porque todos sabemos que la mayor parte de las tareas de cuidado las ejerce la mujer, listo, pero no teníamos por qué excluir al hombre, ¿sí? No era necesario. Creo que esto va a dar algún que otro planteo relativo a la constitucionalidad o inconstitucionalidad en este aspecto. Y bueno, es como decías vos, esto recién empieza. Ese es el primer gran aspecto del decreto. Hay un segundo, no sé si tenés alguna duda, alguna pregunta de esto. No sé para dónde avanzás vos. Yo tengo algunas preguntas que van surgiendo y que tengo acá, ya puedo ir anotando, pero bueno. Fíjate que muchos hicieron la pregunta esta respecto del tope, que reitero, no tiene tope, ¿sí? Eso lo preguntaron varios. El segundo gran aspecto del que se va a ocupar el decreto, por un lado este reconocimiento de tareas de cuidado, por el otro va a establecer pautas para el cómputo a los efectos previsionales de la licencia por maternidad y el periodo de excedencia. ¿Qué sucedía con estas licencias? Yo tengo varios artículos escritos, yo soy una gran crítica de la licencia por maternidad, creo que del título completo de la ley de contrato de trabajo, pero refiriéndonos específicamente a la situación de estas 2 licencias, todos sabemos que la mujer, en el periodo de 45 días antes o después de la fecha probable de parto, pudiendo reducir el periodo preparto y acumularlo al periodo posterior de forma de completar los 90 días, no puede trabajar, por ende se le otorga una licencia, otorgada por el empleador en el marco del contrato de trabajo. Durante esa licencia, la trabajadora no percibe remuneración, percibe una asignación familiar no remunerativa a cargo del régimen de asignaciones familiares, ¿sí? Esto va a ocasionar impacto en todos los sistemas de derecho que nosotros manejamos, dentro de lo que es el sistema del contrato de trabajo, en la ley de contrato de trabajo, afectando derechos de la trabajadora y dentro de la seguridad social, no solo en el ámbito previsional. Fíjense esto, yo sé que excede el marco de esta charla, pero que es importante mostrarlo, porque el decreto va a venir a corregir algunas cuestiones derivadas de la licencia por maternidad, pero no todas, ¿sí? En el ámbito del contrato de trabajo afecta, para empezar, el salario, no devenga saca a diferencia de otras licencias. Afecta el cobro íntegro y oportuno del salario. La mujer tiene que ir al ANSES, someterse a un régimen administrativo y burocrático, estando embarazada, que se le aplican topes, que no existen, tope a la remuneración, perdón, que le aplica topes si supera las 15 veces el salario mínimo vital y móvil, esto muchos no lo saben, que si no lo reclama luego de nacido el bebé, es decir, una mujer con un bebé recién nacido tiene que ir al ANSES a hacer el trámite, afecta la mejor remuneración mensual normal y habitual a los efectos de la indemnización del 245. Siempre recomiendo la lectura del fallo Bruno con Naldo Lombardi, que justamente se trata de una mujer que percibe la licencia por maternidad, la extiende por maternidad down, que ahora le vamos a ver, y luego reconvierte el contrato con su empleador con una reducción de jornada y por ende un salario por la mitad. Para su sorpresa, la despiden. Por ende, durante el último año, la trabajadora había devengado ese salario reconvenido y reducido en virtud de la reducción de jornada y luego licencia por maternidad y licencia por maternidad. Aunque hace el empleador, mejor remuneración mensual normal y habitual, sueldo reducido. ¿Sí? ¿Por qué? Y después no devengó salario, dice. En este fallo, que para mí es increíble, con el voto de la doctora Traverso, que es, la verdad, como digo yo, un sopapo de género, dice, el goce de la licencia por maternidad se termina transformando en una trampa a la aspiración de la protección contra el despido arbitrario, ¿sí? Simplemente por haber hecho uso de estas licencias.
En el ámbito de la seguridad social, la trabajadora que durante los últimos 36 meses usó licencia por maternidad nunca va a alcanzar el máximo de la prestación por desempleo de la 24.013, porque nunca va a llegar a los 36 meses de cotizaciones. Y en lo que nos ocupa, no cotizaba, no estaba sujeto a aportes y contribuciones porque no era salario. Por ende, a todos los problemas que la mujer tenía para incorporarse al mercado laboral, para mantener, para lograr los 30 años, se va a sumar que si tiene hijos, esas licencias no se le van a computar a los efectos previsionales. Concluida la licencia, se puede extender por 6 meses en iguales condiciones en el caso de que dé a luz la mujer o persona gestante un niño o niña con síndrome de Down. Concluida esa licencia, hay un periodo opcional, que es el periodo de excedencia, en el que la mujer se puede colocar voluntariamente en un plazo mínimo de 3 meses y máximo de 6. Obviamente todas estas licencias generaban un impacto negativo en el sistema previsional. ¿Qué va a hacer el decreto? Es importante decir, vamos a diferenciar dos cuestiones. A los efectos del retiro por invalidez y la pensión de fallecimiento de afiliada en actividad, y a los efectos de la jubilación. Vamos primero con lo que es el retiro por invalidez y la pensión por fallecimiento de afiliada en actividad. Antes de la sanción del decreto, hay un memorándum, que no es muy conocido, del año 95 de la Secretaría de Seguridad Social, que analiza distintas licencias a los efectos de la regularidad. Todos nosotros, si hacemos previsional, sabemos que en el retiro por invalidez o en la pensión de fallecimiento de afiliado en actividad, se debe acreditar que sea la solicitante en el retiro por invalidez o la causante, en el caso que estamos hablando nosotros, era aportante regular o irregular con derecho. Con derecho. Exactamente. Entonces este memorándum analiza un montón de situaciones. Analiza, por ejemplo, la licencia sin goce de sueldo por razones personales, analiza las suspensiones por causas económicas, la licencia por enfermedad y la reserva de puesto, y analiza la licencia por maternidad y el estado de excedencia. Respecto de la licencia por maternidad, dice, bueno, es un periodo obligatorio que la mujer debe adoptar, por ende se debe computar a los efectos de la regularidad. No así el periodo de excedencia. Yo ya cuestionaba esa situación. ¿Por qué? Porque se toma una decisión distinta a lo que sucede, por ejemplo, en el plazo de periodo de reserva de puesto de la licencia por enfermedad, que ahí sí se computa todos los efectos previsionales, e incluidos para la regularidad en todos sus efectos. ¿Por qué tomar una postura distinta en el caso de la excedencia? Yo consideraba que esto era una nueva penalización de la maternidad en clara violación de lo dispuesto por la CEDAW. La CEDAW, hoy por hoy, pone en crisis nuestras licencias por maternidad, en tanto el goce de un derecho afecta a beneficios sociales prohibidos por el artículo 11, apartado 2, inciso B de la CEDAW. El memorándum hace eso. ¿Qué hace el decreto? Si ustedes leen el decreto, hace lo mismo que el memorándum, nada nuevo. Dice, la licencia por maternidad se computará, lo incorporan el 27 bis, a los efectos de la regularidad. Es la resolución del ANSES, esta resolución 154, la que va a introducir el tema de el plazo de excedencia. Y va a decir, se va a computar, pero solo para lograr los años para la PBU, es decir, los 30 años, o la mitad para el caso de aportante regular o irregular con derecho. Para quienes sabemos de esto, solo uno de los supuestos de regularidad y irregularidad con derecho, ¿sí? No a todos los efectos, ¿se entiende? Solo para la mitad. Para mí eso es un aspecto cuestionado, no entiendo por qué seguimos penalizando el uso de la licencia del periodo de excedencia, así que no comparto esta solución, creo que no nos aporta nada nuevo. Respecto a quiénes se les va a computar, a mujeres o personas gestantes, en el caso de la pensión, que hayan fallecido a partir del 19 de julio del 21, y nuevamente aclara el decreto que no se va a considerar para ningún efecto del cálculo, ¿sí? Lo mismo que venía sosteniendo ya en lo anterior. La segunda cuestión es la licencia por maternidad, los efectos previsionales. El artículo 3 establece que la licencia por maternidad y el periodo de excedencia se va a computar a los efectos previsionales, sea la licencia por maternidad reconocida por leyes nacionales, por convenios colectivos de trabajo, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o por regímenes previsionales que hayan transferido sus sistemas a la nación. Dice, se van a reconocer a los efectos previsionales siempre para alcanzar los requisitos para acceder a la prestación, siempre en el mismo sentido, y se van a considerar, dice, en el mismo carácter que los que estuviera realizando antes del inicio de la licencia. Pero, ahí viene el pero que no me gusta, condicionado a que luego del uso de esa licencia, del periodo de excedencia, la mujer se reincorpore iguales tareas. Dice, si no se incorpora iguales tareas o no se reincorpora, serán considerados como servicios comunes. ¿Sí? Eso es lo que dice el artículo 3. Después vamos a volver sobre eso. Nuevamente dice que no se va a computar para el cálculo. Y luego, para lo que para mí es un contrasentido, va a limitar el cómputo del periodo de excedencia a lo dispuesto en el artículo 183 de la Ley de Contrato de Trabajo, es decir, máximo 6 meses. ¿Por qué digo que es un contrasentido?
Porque si ustedes leen el artículo 3 del decreto, dice, se reconocerán el periodo de licencia por maternidad, el periodo de excedencia reconocido por las leyes, los convenios colectivos de trabajo. Ahora, después te lo limita. Entonces, nosotros que del derecho al trabajo siempre decimos que es un objetivo y una responsabilidad de los sindicatos lograr mejorar estas licencias de cuidado, el convenio colectivo la mejora, lo extiende, ahora si la trabajadora se usa no se le computará los efectos previsionales más allá de los 6 meses. Me parece que termina siendo un contrasentido. Te hago una consultita, que está bueno esta ida de vuelta entre LST, trabajo, seguridad social, normativa y el programa. Seguro, coincido plenamente. ¿Cómo ves vos o cuál sería para vos, que seguramente alguno también te lo habrá consultado en algún momento, la implicancia de este programa a la luz del 252 de la Ley de Contrato de Trabajo, con esta posibilidad de intimar al trabajador? ¿Qué opinas al respecto? Que nada tiene que ver, de hecho casi creo que me da una CB cuando me lo consultaron. Funciona, recuerden que ya en la redacción, si ustedes leen el decreto, en el artículo 1 dice, la mujer o persona gestante podrá computar a los efectos. Ese podrá es en los mismos términos, por ejemplo, de lo que nosotros sabemos del exceso de edad, ¿sí? De computar el exceso de edad por servicios faltantes. Es decir, se trata de una opción que la ley pone en cabeza de quien pretenda jubilarse y no para ampliar los efectos extintivos del empleador, bajo ningún punto de vista. Ese es el primer argumento, la locución que utiliza el decreto, que es la misma locución que se utiliza para el cómputo del exceso de edad, para los regímenes diferenciales, de los cuales tenemos mucha jurisprudencia, que entiende que el empleador no puede intimar ante el cumplimiento de los requisitos del régimen diferencial, sino que debe aguardar al régimen general, porque son distintos beneficios que la ley otorga a quien pretenda jubilarse. Y sobre todo, si consideramos que no tienen aporte, que por ende van a afectar el monto del haber. Entonces el otro día hablaba con alguien y yo decía, pero discúlpenme, intentar obligar a una mujer a hacer uso de esos servicios y obligarla a jubilarse a cuenta de tener un haber menor, discúlpenme, pero no hay nada que violente más la CEDA o los convenios y que nos retroceda 25 años atrás, ¿sí? Es claramente un beneficio y aparte no nos olvidemos el sentido de estas normas. Es básicamente reconocer que, en este caso en particular, la mujer no puede lograr los 30 años de servicio. Entonces, cuando no lo puede hacer, le damos estas posibilidades, ¿sí? Computar el exceso de las tareas de cuidado, computar la licencia por maternidad, pero no desconozcamos que existe un derecho fundamental, que es el derecho de la mujer a seguir trabajando y lograr un beneficio íntegro conforme el 14 bis, es decir, que sea proporcional y sustitutivo de sus ingresos. Estos en los casos en que la mujer necesita jubilarse porque está desempleada, porque no quiere trabajar más, es decir, es una opción. No hay nada que tenga que ver con el 252 ni la facultad del empleador de extinguir el contrato. Ojo con Perfecto. el 253. ¿Por qué? Porque el 252 es la facultad de intimar. No puede, sostengo que no puede bajo ningún punto de vista considerar lo contrario violenta la CEDAW. Ahora, la mujer, en el ámbito de un contrato de trabajo vigente, decide ir al ANSES y jubilarse, hacer uso del reconocimiento de tareas y jubilarse. Bueno, ahí el empleador puede extinguir, no por el 252, por el 253, porque se jubiló, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Pero es una consecuencia de esta opción que ejerció válidamente la mujer porque quiso, pudo y quiso, ¿sí? Perfecto, aclarado, clarísimo. Te hago otra consulta, repito, para los que están más ávidos en cuestiones previsionales. Es muy común que a lo largo de la historia laboral de una persona tenga aportes distribuidos en distintas cajas. ¿Cómo opera este programa en materia de reciprocidad jubilatoria? Mira, justo hace poco di una charla para el COFEPRES y los tiene muy preocupados el tema, las cajas. La PREV, para quienes no saben, la PREV es una norma interna del ANSES, les digo el número, creo que es la PREV 1167, específicamente establece que ANSES, todos estos servicios del decreto van a ser reconocidos como servicios de ANSES. De forma tal que ANSES va a ser caja otorgante siempre y cuando, sumado el reconocimiento de todos estos servicios, sea donde más servicios tiene la persona. De lo contrario, ANSES rechazará y le dirá, anda a solicitarlo a la caja común. Ahora, otra cuestión que se genera es, supongamos que ANSES no sea caja otorgante, porque no es donde más servicios tiene, y que la persona quiera hacer valer esos servicios en otra caja. Y ahí todavía, si bien está identificado los códigos con los que ANSES reconocerá estos servicios,
Yo entiendo, si me preguntan a mí, que deberá ser a través de un reconocimiento de servicios, ¿sí? Pero ojo, ¿por qué? Porque cuando di esta charla para el COFEPRES, muchas cajas me manifestaban que en los términos de la ley de ellos, son siempre servicios con aportes, no como en el caso de ANSES. Y estos no son con aportes. Entonces, ¿hasta qué punto ANSES puede obligar al reconocimiento de estos servicios a otra caja? Esto, por eso digo, mucha tela para cortar. Distintas cajas en esa charla me manifestaron no estar de acuerdo. Así que bueno, vamos a ver cómo se instrumenta, tal cual. Eso va a ser Sí, sí, cómo se lleva a la práctica, exactamente. Sí, sí, cual, sí, sí, sí. tal cual. En ese caso va a ser un gran tema, porque es un reconocimiento que claramente lo hace ANSES. De hecho, me decían, fíjate que la redacción dice para acceder a la PBU. PBU es ANSES, me dicen. ¿Yo qué tengo que ver con la PBU? Sí, 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 va a generar muchas interrogantes eso. Mucho ruido, exactamente, Sí. exactamente. Sí. Volviendo al tema de la licencia por maternidad, tanto la resolución como la PREP van a aclarar en cuanto a la prueba de este periodo, de estos periodos. Dice, se considerarán las declaraciones juradas que obren en CIPA, obviamente, en caso que no obren, podrá considerarse el periodo que reconozca la certificación de servicios. En la medida, dice, que el nacimiento ocurra inmediatamente después del goce o durante el mismo. Esto dice el decreto. Ahora, la resolución, perdón. La PREV dice, o que ocurra 30 días antes del inicio de la licencia, ¿sí? Como que no queda claro bien el momento todavía. Hay como pero creo que a lo que apunta es que existe una relación lógica entre el nacimiento y el periodo que se invoca de licencia por maternidad. Creo que a eso apunta, con sus defectos, a eso apunta. Obviamente se deberá aprobar el periodo trabajado para el empleador o empleadora que otorga esta licencia, ¿sí? Después se introduce el tema, la PREP de las trabajadoras de casas particulares. Se aprueba un anexo, una declaración jurada en que la trabajadora deberá informar el inicio y la finalización de esta licencia. Dice, y se reconocerá en la medida que se hubiera percibido la licencia por maternidad. Recordemos que es un régimen, el reconocimiento de la licencia por maternidad para estas trabajadoras es un régimen relativamente nuevo, ¿sí? Así que eso también va a traer alguna otra cuestión práctica. Respecto a este artículo 3, tengo dos cuestionamientos. El primero lo adelanté, que es el tema de que limita el reconocimiento del periodo de excedencia a los efectos previsionales a lo previsto en el 183 de la Ley de Contrato de Trabajo, dejando sin efecto los mejores periodos previstos en algún régimen provincial o, por ejemplo, en los convenios colectivos de trabajo. Lo limita a 6 meses. El segundo cuestionamiento, que me parece, pero de lo más absurdo, es que el carácter de los servicios que realizaba la mujer o persona gestante lo sea condicionado que retomen iguales tareas. Lo que determina el derecho es lo que la mujer hacía antes del inicio de la licencia, no lo que haga después de haber tenido un hijo. ¿Por qué en esta licencia lo condicionamos cuando ese condicionamiento no existe para ninguna otra licencia en la Ley de Contrato de Trabajo? Para mí, nuevamente, es claramente violatorio del artículo 11 de la CEDAW, en tanto el goce de la licencia termina impidiendo un beneficio o afectando un beneficio por el hecho de haber percibido esta licencia. Creo que el reconocimiento debe ser al momento en que inicia la licencia. Debo reconocer el periodo de la licencia conforme lo que hacía antes de la licencia. Lo que haga después de la licencia, correrá después de la licencia. No puedo afectar. ¿Se dan cuenta que le estoy dando efecto retroactivo a una decisión posterior de la mujer que quizás no pueda asumir las mismas tareas que tenía? La estoy Tal cual, sí. ¿Se dan cuenta que termina siendo una penalidad? No podés volver a esas tareas, listo, no te reconozco el carácter de los servicios. Y quizás lo que estamos ahí es un carácter insalubre, un carácter especial de los servicios. Es una afectación grave de derechos. Yo tengo fe que esto se vaya puliendo de a poco, ¿no? Que esto es recién un inicio. Sí. Ahí, perdóname, Nadia, la verdad que cuando quieran yo... Excelente, excelente la exposición. Ahí están pidiendo si podés repetir los números de las PREP, que por ahí es norma que la gente necesita en este momento para trabajar. Esa PREP a veces les cuesta conseguirla, si te la piden yo la tengo. Es decreto 475, resolución de la Secretaría de Seguridad Social 17 del 21, resolución de 1154, y la PREP, que es sumamente importante porque introduce cuestiones no determinadas en ninguna de esas normas, es la 1167. PREP 1167. Bien. Y ahí se establecen casas particulares. Bien, antes de que después me hagas un resumen y me gustaría escuchar cuáles son tus conclusiones sobre todo este programa en general, sí, cuál es la conclusión concreta. Algo que antes me habían preguntado antes de arrancar y que también vi ahí en los cuestionamientos es ¿qué pasa, cómo interactúa el programa con el tema de las moratorias? Porque en definitiva
digamos, el objetivo de máxima, que el buscado es, con todas las herramientas disponibles, permitirle entonces a la mujer acceder a ese beneficio. ¿Cómo opera acá este tema? Puede usar las dos moratorias vigentes. Todos sabemos que en virtud de determinadas características que tiene la moratoria, tiene muchos condicionamientos. Superar el socioeconómico, ninguna de las dos moratorias me permite hoy computar 30 años de servicio con aporte, así que sabemos que deben existir aportes para aquellas mujeres que cumplen la edad ahora posteriores al 2003, todas esas circunstancias. Yo voy a usar esto como el exceso de edad, es lo que decía antes, es un nuevo beneficio. Como no lo tengo que pagar, a diferencia de la moratoria, a mí me conviene hacer uso primero de todos los beneficios. Primero voy a compensar el exceso de edad si existiera. Después voy a solicitar el reconocimiento de hijos. Y luego voy a salir a comprar, regularizar los años que me falten. ¿Sí? Exacto, perfecto. Exactamente, exactamente. Y puedo utilizar cualquiera de las dos moratorias existentes. Y la verdad que está funcionando bastante bien. Esto es un tema operativo, más que nada, para quienes ejercen. Habrán notado que si uno quiere pedir turno para jubilación común, no hay. Se dificulta muchísimo, no se consiguen. En cambio, para tareas de cuidado, la verdad es que se están dando turnos. Primero te atienden, te hacen acreditar lo relativo a los hijos, a la discapacidad. Una vez que acreditaron todo eso, recién pasás con el computista, que ustedes saben que incluso ANSES confecciona el SICAM, así que no tienen ningún problema. Yo sí recomiendo, para no perder el turno, que lleven, aun cuando ustedes creen que está acreditado, es muy simple pedir las partidas, que lleven las partidas digitalizadas, eso le va a facilitar mucho. Copia del DNI, partida digitalizada de los hijos, certificado de discapacidad si existiera, acreditar la percepción de asignación no hace falta porque entonces tiene esa información, ustedes solo la invocan, así que en eso no tienen mayor problema. Bien. Si querés, ahora estoy haciendo un relevamiento de algunas preguntas. Acá las tengo anotadas. Algunas ya las fuimos. Y acá están pidiendo si anotamos todas las resoluciones. Sí. En algún momento, sí. Alguien también me preguntó si esto queda grabado. Esto queda grabado, lo pueden ver las veces que quieran, no se preocupen por eso. Van a tener un material extra que va a estar disponible y obviamente al finalizar, le voy a pedir justamente a Nadia, que tiene bien afiladas las resoluciones y demás normativas, que ella lo suba. Antes de hacerte un par de preguntitas más para ya después ir cerrando, decime vos cuál es la conclusión de este programa, así como está hasta ahora, ¿no? Después, más adelante, seguramente tengamos oportunidad con esto por ahí más avanzado, más evolucionado, sí, con más casuística, hacer una nueva charla, una nueva evolución. Exacto, mi abuela siempre decía, andando se acomodan los zapallos. Bueno, esto es igual, tal cual. Mira, mi conclusión es, en primer lugar, creo que es una gran medida, pero que se queda a mitad de camino, como dije antes, al compensar únicamente tareas de cuidado a favor de hijos. Entonces nos preguntamos, ¿qué está compensando? La maternidad nada más. No contempla otras tareas de cuidado, como dije, históricamente también realizaron las mujeres. Hoy tenemos muchas mujeres adultas que quizás dedicaron su vida al cuidado de adultos mayores enfermos con discapacidad y que eso les impidió incorporarse al mercado laboral. No reconoce todas las tareas de cuidado, como dijimos, al excluir al hombre, y esto puede ocasionar planteos de inconstitucionalidad. Fundamental, no reconoce tareas domésticas, ¿sí? Eso para mí es un gran defecto y ahora voy a volver a referirme a eso. Creo que la medida así planteada no permite eliminar estereotipos de género, sino que incluso puede profundizarlos al considerar a la mujer como cuidadora y única responsable de las tareas. Tampoco da ninguna solución a eso que pormenorizadamente los considerandos del decreto reconoce, el problema que afecta a la mujer en el mercado laboral, cómo le impide eso lograr aportes. No dice nada respecto a eso. Tampoco dice cómo vamos a compensar a las mujeres miles de mujeres que hoy continúan realizando doble jornada, la laboral y la doméstica. Siempre que se adopta algún tipo de medida así, siempre es bienvenida. En un sistema previsional en el que cada vez nos cuesta más que la persona llegue a los 30 años, no solo los hombres. Sabemos que se afecta más a las mujeres. Hoy tenemos un mercado laboral en crisis, con miles de puestos de trabajo que se perdieron con motivo de la pandemia y que va a ser muy difícil recuperar. Y obviamente una medida de este tipo, en el que nos permita compensar servicios, siempre es bienvenida. Siempre es bienvenida. Sabemos que para muchas mujeres va a ser un beneficio, pero muy bienvenido, que va a permitir reducir la brecha, como dijimos, solo la brecha de acceso y no en cuanto a las prestaciones. Pero creo que hay dos puntos fundamentales. Uno, la necesidad de reconocer las tareas domésticas en mujeres adultas que hoy están en edad de jubilarse y que no se pueden jubilar por no haber tenido hijos. Esto para mí es
indispensable, porque es una forma de compensar las desigualdades de género que ya se consolidaron, que ya no puedo compensar de otra forma, solo de esta. Pero a futuro necesitamos una medida más superadora, que reconozca la importancia de las tareas domésticas y de cuidado, la importancia económica que tienen estas tareas, al igual que las remuneradas. Que establezca un sistema de reconocimiento en todos los sistemas, en el laboral, en el previsional, en todos, a quien las realiza. No me importa el género de quien las realiza. Sabemos que las realizan las mujeres, pero eso es lo que queremos deconstruir. No demos por hecho que las va a seguir haciendo la mujer y por ello no participar del mercado laboral. Eso serían en síntesis las conclusiones. Perfecto. Bueno, la verdad, Nadia, comparto absolutamente la conclusión que vos señalás. La verdad que parecería ser un mero paliativo ante una realidad que necesita cambios más de fondo, de raíz, sobre todo con una perspectiva de género que parece de a poco que se va implementando, pero bueno, creo que va a llevar un tiempo terminar de perfeccionar esta perspectiva, esta óptica, para tener un sistema, por lo menos en nuestra materia, ¿no? Un sistema previsional que sea lo más abarcativo y completo posible. Ahora voy a tomarme unos minutitos para leer algunas preguntas. Te agradezco enormemente la participación. Creo que todos los que han tenido posibilidad de ver esta charla han quedado sumamente satisfechos, muy completa, muy clara, la verdad que muy buena tu exposición. Ya la había tenido oportunidad de haberte escuchado en otra ocasión y de haber leído tus publicaciones, así que sumamente satisfecho. Voy a hacer un relevamiento de algunas preguntas, algunas si bien las tengo acá escritas, a lo largo de la charla ya fueron evaluadas, así que no las voy a repetir. Voy a las puntualmente que no hubo ocasión para mencionar. Una de las preguntas que se hicieron fue si para acceder al programa era necesario superar el socioeconómico, el famoso socioeconómico. No es necesario. No, socioeconómico solo, moratoria, si no demos ideas, por favor. No, solo... Hagamos de cuenta que nadie preguntó esto, no se trató este tema. No trasciende. Bien, bien. El tema de si había topes por hijo para el reconocimiento, ¿lo aclaraste? No hay ningún problema. Algunos confunden el tope con el tema de cuántos años puedo computar por hijo. ¿Sí? Entonces son temas distintos. Yo por hijo dependerá de las condicionalidades, le digo yo. Por hijo natural, 1 año. Si es adoptado, 2. Pero además, si tiene discapacidad, sumo 1 más. Y si a su vez percibe asignación universal por hijo, sumo 2. Es decir, hay un máximo de 5 considerando todo por hijo. Pero eso no es un tope. Porque Bien. Si yo tengo 20 hijos, voy a sumar 5 por 20, ¿se entiende? Es Bien. Las condicionalidades de cada hijo. Circunstancias fácticas de cada uno de los casos. Bien, clarísimo. Otra pregunta que se hizo por ahí era si el reconocimiento solo aplicaba a mujeres que tuvieran aportes. Es decir, no hay una relación. No. De hecho, hoy por hoy, a quienes más se está beneficiando son aquellas mujeres que no podían jubilarse porque justamente no tenían los años posteriores al 2003 y con la moratoria únicamente no les alcanzaba. Justamente ese grupo es el que está siendo más beneficiado. Mujeres que más de una vez habían consultado y que no llegaban, lamentablemente, justamente por cómo operan hoy las moratorias, que eso es otro gran tema. Sí, otra preguntita, ya vamos a ir promediando. Esta es una pregunta casuística, casi te diría que tendrías que cobrar honorarios por esta consulta. Preguntan lo siguiente, dice, en el caso de una mujer que haya criado a los hijos de su cónyuge, sin la tenencia por parte del padre, ¿se puede probar con la sentencia de divorcio? No sé si quedó muy claro el caso. El tema es, si la sentencia de divorcio no creo que haga ninguna referencia a los hijos del cónyuge. Esto después, como todo, es lo que yo les decía. Fíjense que justamente es un ejemplo de aquellas tareas de cuidado realizadas históricamente por mujeres que hoy no están reconocidas. Hoy la ley habla de hijos, adoptados o naturales. No habla de aquellas tareas de cuidado realizadas por la mujer a favor de hijos del cónyuge, de nietos. Esa es justamente una gran deuda. Si después podemos acceder a la justicia, es como todo, ¿sí? Podemos acceder a la justicia y dependerá de lo que digan los jueces. Bien. Otra pregunta es, si puede acceder al programa una mujer que percibe renta vitalicia. ¿Por qué no? O sea, percibe una renta vitalicia con motivo de, que supongo, de una pensión, por ejemplo. Imagino, no me lo aclara, es un relevamiento de la pregunta. Si por ahí la persona está ahí viendo y quiere aclarar, la invitamos a que aclare un poco la pregunta. No existe
ninguna incompatibilidad hasta el momento, si a eso se refiere, en el uso o en el reconocimiento de estas tareas de cuidado. Es para los efectos de acceder a la jubilación, recordemos, ¿sí? No para en el caso de las tareas de cuidado, no para el retiro por invalidez ni para la pensión. Pero si ella dice, la persona es titular de un retiro, de una renta vitalicia por el fallecimiento de su cónyuge, de su marido, de su conviviente, no hay ningún impedimento para que ella acceda a la jubilación con el reconocimiento. Bien, otra pregunta que acá me pasaron en el relevamiento dice, ¿qué pasa si la mujer que fue madre al finalizar su licencia por excedencia toma vacaciones y luego renuncia? ¿En cuanto a qué? ¿A esto? Y ahí tenés, se le va a reconocer en virtud del 3, pero es la crítica que yo hago. Si la mujer realizaba tareas comunes no va a tener ningún problema, se le va a reconocer, no hay ningún problema. El problema es si realiza tareas insalubres o en un régimen especial, es decir, el carácter de esas tareas, si no se reincorpora a las mismas tareas, se considerará en el régimen general. Esa es la crítica justamente que hice yo, que sería el caso de nuestra colega. Bien, yo no sé si vos viste alguna pregunta puntual que quisieras contestar ahí, Nadia. Por mi parte, yo hice creo que es A ver. el JOA que dice sí, es por la pensión, no tiene ningún problema, puede hacer uso del reconocimiento, sí, puede hacer uso del reconocimiento. Creo que leí una que decía que el hijo falleció y que no se encontraba en los registros ANSES. Pido el acta de nacimiento, pido el acta de función, acredito en ADP, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Lo que les dije antes, no existe hoy por hoy una condición a la que haya vivido determinado tiempo, tampoco demos ideas, como digo siempre. Hoy por hoy, la ley no distingue. Hijo que haya nacido con vida. Perfecto. Bueno, por mi parte no tengo más preguntas. La verdad que te agradezco muchísimo el tiempo. No te quiero robar más porque sé que ahora estás con otras actividades académicas. Sí, estás corriendo, así que te voy a estar liberando una vez más. Un agradecimiento enorme por tu tiempo, por tu predisposición, por la claridad de la exposición. Y bueno, será hasta una próxima oportunidad. Al resto de los que están acá en la audiencia también me despido. Tienen todos los datos en la info, en la bibliografía acá de Reuse, con lo cual pueden volver a ver la charla. Y también, bueno, siendo que esta es por plataforma Instagram, también tendrán el Instagram de la doctora por si quieren hacerle una consulta y demás. ¿Sí? Yo estoy a disposición. Nuevamente agradecer a Reuse y a vos, Patricio, por haber confiado en mí para esta charla. Sabés que para mí es un placer enorme participar de estos encuentros y sobre todo un tema que para mí es fantástico. Así que gracias a ti. No, muchas gracias. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Saludos. Chao.